Buenos días, mi nombre es Andrea Benavides, soy ingeniera forestal, especialista en gerencia y máster en ciencias ambientales de la Universidad de Córdoba, en Colombia. El trabajo que voy a presentar hoy tiene como título Captura de carbono en un proceso de fitorremediación con Jatropha curcas en suelos degradados por minería aurífera en el municipio de Puerto Libertador, en Colombia. Los autores está el doctor José Luis Marrugo y bueno, yo. Pertenezco al grupo de Aguas, Química Aplicada y Ambiental de la Universidad de Córdoba. Bienvenidos. La agenda que vamos a manejar el día de hoy es la introducción, objetivos, una metodología, los resultados y discusión, las conclusiones y una bibliografía que quiero mostrarles. Esta imagen, en primera instancia quiero, digamos, despertar su curiosidad al respecto de este trabajo, mostrando una imagen del 2018 preparada por la ONU, donde logramos observar bastantes cambios en el globo terráqueo, pero más aún si nos fijamos en el 2030, donde hay un proceso grandísimo de cambio, donde observamos desertificación por un montón, y pues la figura de abajo nos muestra totalmente un cambio radical. Bien, en este esquema pretendo mostrarles cuál es la introducción de mi trabajo. Arrancamos por la deforestación, que pues es cada vez más creciente en el mundo, las cuales generan los gases de efecto invernadero y producen pues a la vez el cambio climático. Para mitigar ese cambio climático se debe trabajar sobre algunos de estos efectos con algunas de estas tareas, como los sumideros naturales. Esos sumideros naturales los consideramos a todos los focos de vegetación en donde es posible desarrollar la vida, humedales, plantaciones forestales, bosques naturales. Hoy nos vamos a centrar más en el tema de las plantaciones forestales. Algunas de ellas tienen un propósito y es la fuente de biocombustibles. Esa es una tendencia mundial en este momento, porque pues conocemos que los combustibles fósiles se están acabando, entonces se requiere pues mayor fuerza en este tema de biocombustibles. Para ello, el mundo ha preparado el desarrollo de unas plantaciones de Jatropha curcas, que es una especie de la familia Euphorbiaceae. Ella es procedente de México y se ha distribuido en todo el mundo. Tiene, además de sus propiedades de producir biocombustible, también tiene una alta adaptabilidad a suelos degradados. Bueno, básicamente estas imágenes nos muestran lo que nos centra en el objeto del trabajo, y es que a partir de la obtención del oro se hace una gran intervención en los suelos, y pues no solamente por la remoción, sino también por la adición de metales pesados como el mercurio, donde después de amalgamar también se hace un proceso de quemado y también hay emisiones al ambiente. Para solucionar este inconveniente, gran problema, se utilizan las plantaciones forestales. Esta imagen de Pérez nos muestra cómo a partir de una especie vegetal es posible, mediante sus raíces, realizar la captura de ese mercurio y estabilizar el suelo. Esto es lo que nosotros llamamos la fitorremediación, que es el proceso que llevamos a cabo. Bueno, surge entonces la pregunta de investigación. ¿Se conoce el potencial de captura de carbono por la especie Jatropha curcas dentro de un proceso de fitorremediación? Bueno, hasta el momento no se ha estudiado este desarrollo, y pues así como todos los árboles, toda la vegetación, hace su proceso de absorción de gas carbónico y produce oxígeno, pero podrá hacerlo dentro de un proceso de fitorremediación a la misma rata que lo hace una planta normal en condiciones normales. Bien, chequeamos entonces algunas características de la planta. Tiene aptitud para recuperación y estabilización del mercurio. Es altamente calificada para la producción de biocombustible. Ahora, ¿podrá ser un sumidero de carbón? Bien, los objetivos del proyecto son evaluar la captura de carbono en un proceso de fitorremediación con Jatropha curcas en un suelo degradado con minería aurífera en el municipio de Puerto Libertador, Colombia.
Los objetivos específicos son calcular la cantidad de biomasa aérea total de la madera y de las hojas de la plantación de Jatropha curcas mediante el uso de ecuaciones salométricas. Estimar la cantidad de carbono acumulado durante el desarrollo de la plantación de Jatropha curcas y determinar los cambios en el suelo durante el desarrollo de la plantación. La metodología a utilizar, bueno, inicialmente quiero ubicarlos dentro de mi país. Aquí lo vemos, Colombia, aquí estamos con nuestros vecinos Ecuador. Estamos al noroccidente de Colombia. Como podemos observar, este es el área de plantación. Contamos con 6.459 metros cuadrados, de los cuales 1.774 son un lago. En total la plantación es de 4.685. Logramos observar que está ubicada en la ronda de la quebrada Valdés. Esta es una característica normal de la producción de oro porque se utiliza el agua para hacer el lavado de los suelos y hacer todo el proceso de obtención. Bien, de las primeras cosas que hacemos en el desarrollo de esta actividad es la revisión de las condiciones fitosanitarias de la plantación. Para ello nos vamos a hacer un censo al 100% de la plantación y montamos una base de datos. Luego hacemos la selección de una muestra en la cual pues vamos a desarrollar unas mediciones y esto es lo que llamamos la adquisición de los datos de la muestra. Nos fijamos en varias metodologías y de ellas pues hemos elegido a Ballin, que en 2016 propone la medición de la circunferencia de todas las ramas a 20 centímetros del suelo con una cinta métrica. Debemos medir, pues, o medimos la altura total de los individuos y esto lo hicimos mediante una vara graduada. Como es una especie que tiende a ramificarse desde la base, observamos que pues, la mayoría de los árboles tiene muchos brazos, por lo cual es necesario hacer el diámetro por la media cuadrada. Entonces, media cuadrática. Entonces, esta es la fórmula que utilizamos, que es igual, el diámetro es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de los diámetros al cuadrado. La metodología también nos lleva a que debemos ubicar un modelo alométrico que se ajuste a las necesidades de nuestra plantación. En la revisión logramos encontrar una que se trabajó en el 2016 con su autor es Ballin, donde se validaron estas fórmulas. Esta fórmula nos está hablando de la biomasa de las hojas, de la biomasa de la madera y la biomasa total aérea. Estas constantes surgen de algunos logaritmos naturales que se desarrollan y en este caso también se trabaja con la densidad de la madera. Por eso la variable, digamos que nos monta toda la información es el diámetro, pues de acuerdo con la metodología. Se alimentó la base de datos y se montó en el paquete Star Graphics bueno, para realizar análisis de correlación, análisis de componentes principales y posteriormente hallando el valor de la biomasa, estimamos también la biomasa subterránea mediante una fórmula que es el factor raíz brote que corresponde al 20% del valor calculado en biomasa aérea. Bueno, para poder verificar las condiciones del suelo se tomaron 3 muestras compuestas completamente al azar, de acuerdo con la metodología del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que es quien rige en Colombia todas pues estas metodologías. Se llevaron al laboratorio de suelos de la Universidad de Córdoba y se hicieron sus respectivos análisis. Con los datos se alimentó una base de datos que ya teníamos con la línea base que se realizó pues antes de la plantación, una que se hizo posterior un año y esta que se hizo pues a los 2 años de la plantación. Igualmente se montó la información en StatGraphics y se pues, analizaron la correlación, componentes principales y análisis factoriales. Posteriormente pues el análisis y los resultados fueron llevados a discusión. De los resultados obtenidos podemos ver estos números corresponden al consecutivo de las plantas que tomamos en campo, que llevamos, ¿cierto?, en valores de 0.61 hasta 0.68 en almacenamiento de carbono.
y los valores de biomasa pudimos observar entre 1.04 hasta 1.10 kilogramos por planta. Este es un modelo de Hatroff. Los resultados obtenidos podemos ver en estas curvas de regresión que es un comportamiento totalmente normal y directo. Bueno, aquí podemos ver el de las hojas, aquí podemos ver el de la parte subterránea, aquí podemos ver la madera y aquí está el total acumulado aéreo. Los suelos, observamos que hay un incremento pequeño, pero es constante en la disponibilidad de nutrientes del suelo. La primera medición nos muestra aquí en rojito. La segunda medición subió un poquito, en algunos casos se empató, en otros bajó un poquito, pero la tendencia general fue a subir. Y aquí podemos observar pues esta gran diferencia en el fósforo, que es uno de los elementos manganeso, de los elementos que mejoraron pues, con la adición de la materia orgánica de la especie. Bueno, aquí podemos ver esta matriz de componentes principales donde hay, de correlación, donde observamos que hay una estrecha relación del pH con el calcio, el magnesio, el sodio, el aluminio, la capacidad de intercambio catiónico y el cobre. Hay relaciones directas y hay relaciones inversas. Por ejemplo, ese pH está inversamente proporcional con el aluminio y con el cobre. Vemos otro ejemplo que tiene bastantes, es el magnesio, que está directamente relacionado con el pH, el sodio, con el aluminio pues es inversamente proporcional, con la capacidad de intercambio catiónico es directo. Bien, y otras relaciones que vemos acá. Entonces se observa que pues, hay bastante afinidad, por ejemplo, con estos, que es donde se pueden generar los componentes principales posteriormente. Bueno, de los resultados y discusión observamos que la biomasa de carbono que presenta la plantación de Puerto Libertador se calculó en un total de 504 kilogramos, un total acumulado de la plantación en carbono de 257 kilogramos. ¿Qué vemos nosotros acá? Nuestra plantación está sembrada a 3×3, por lo cual la densidad de siembra es de 1111 árboles por hectárea. Lo que nosotros podemos observar acá es que si llevamos nuestra plantación a valores de hectárea, lo que podemos decir o lo que podemos concluir es que tenemos 1412 kilogramos por hectárea y en la acumulación de carbono tenemos 720 kilogramos por hectárea. Si nosotros los comparamos con otros estudios realizados similares, no en las condiciones del suelo como el que tenemos en Puerto Libertador, sino pues en otro tipo de plantaciones, observamos los siguientes parámetros a comparar: la edad de la plantación, la producción de biomasa aérea y el contenido de carbono. Entonces nos damos cuenta, la primera es nuestra plantación en Colombia. La segunda y tercera es una plantación en India que tiene 12 meses y 36 meses. La cuarta corresponde a Malasia, tiene 46 meses. Y la quinta y la sexta pertenecen a Sudán. Entonces, aquí podemos observar que tenemos una relación directa con el tiempo. Si observamos, la que mayor cantidad de biomasa ha producido es la que cuenta con 72 meses de desarrollo. Nuestra plantación con 24 meses tiene un buen comportamiento y podemos compararla perfectamente con la de Malasia, donde la de Malasia cuenta con 46 meses y ha generado 1.640 kilogramos de biomasa. Y nosotros con 24 meses hemos generado 1.412 kilogramos por hectárea de biomasa. Esto traducido a kilogramos por hectárea de carbono capturado, podemos ver que estamos en un rango muy similar al que sucede en los otros estudios. Por lo cual aquí vemos ya algunas cositas que nos hablan de las conclusiones de este trabajo. Esto principalmente porque pues, la especie que nosotros estamos trabajando tiene gran versatilidad en el desarrollo en su desarrollo en suelos con deficiencias nutricionales.
Bien, de las conclusiones que podemos sacar de este estudio es que la plantación de Jatropha curcas con fines de fitorremediación ha producido en 24 meses un total de 504 kilogramos de biomasa a través de sus hojas, a través de su fuste, de su madera y de la raíz. Y esto pues ha logrado almacenar 257 kilogramos de carbono. Bien, la especie Jatropha logró también desarrollarse en un suelo con limitantes físico-químicos y a su vez obtener un margen de captura de carbono significativo comparado con las plantaciones de India, Malasia y Sudán. Eh, Totalmente recomendado para incrementar su uso en la recuperación de áreas degradadas por minería y aprovechar el máximo todo lo que tiene por explorar, todo lo que tiene por dar, porque es una especie versátil en cuanto a que produce biocombustibles, en cuanto a que es fitorremediadora y además tiene un potencial altísimo en la captura de carbono. Bien, para hablar un poco del suelo, lo que podemos ver es que hubo un mejoramiento continuo y homogéneo en la mayoría de los parámetros de fertilidad y esto se debe principalmente por la cantidad de hojas que se producen durante las etapas de defoliación de la especie. Ella tiene pues, diferentes momentos, 2 momentos en el año en que defolia toda su estructura y vuelve y arranca un nuevo proceso. Todo este material vegetal se degrada y es incorporado al suelo y esto es lo que permite que haya un mejor desarrollo y una mejor disponibilidad de los nutrientes. Muy bien, esta es la bibliografía, son nuestro equipo consultado, las tesis doctorales, están los artículos científicos que se han presentado. Y bien, gracias. Me gustaría saber si de pronto hay algunas preguntas para mí.